Muy buenas tardes, mi gente buena y curiosa. Sean bienvenidos a otro episodio, otro capítulo de Disidentes, un podcast jurídico. Yo soy el licenciado Daniel Arias y en el día de hoy, como siempre, me acompaña mi colega, mi coanfitriona, la licenciada Adalquiris Lespín Abreu. ¿Cómo estás, Adalquiris? Hola Daniel, todo muy bien en la paz del espíritu, ya que por fin te decidiste a volver a grabar, que tú estás de tu cuenta. El público te espera y tú no Tú quieres sabes que la grabar. difamación es una infracción penal, ¿verdad? Así que ten cuidado que esto está grabado. Bueno, en el día de hoy, señores, tenemos un invitado internacional que nos va a venir a hablar del sistema, vamos a decir, del sistema jurídico estadounidense, así como su trayecto por la vida jurídica, tanto en República Dominicana como en el país de los Estados Unidos de América. Y está con nosotros el licenciado Alexis Colón. ¿Cómo estás, Muchas Alexis? gracias. Muy bien, muy bien. Mejor de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Daniel y Adalquiris. Muy contento de estar aquí en este tremendo podcast de disidentes y bueno, abierto a contestar y edificar a sus escuchas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para contextualizar, aunque obviamente él lo va a decir en su intervención, Alexis es abogado, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. Es miembro de la Dominican Bar Association, que son abogados dominicanos en Estados Unidos, y queremos conversar un poquito sobre esos temas, a ver, para edificarnos sobre cómo es ese proceso. Entonces, Alexis, para iniciar, cuéntanos de ti, de tu background, digamos, académico. Primero, ¿de dónde tú eres aquí en República Dominicana? Bueno, pues yo nací aquí en Santo Domingo, pero mis padres, bueno, mi madre y básicamente toda la línea familiar realmente son del Cibao, son de un pueblo de Montecristi que se llama Cana Chapetón. Mi madre salió de ahí, muy jovencita, vino a la capital aquí a trabajar en casa de familia y bueno, con su esfuerzo y su ejemplo, pues crió tres hijos, que son mis dos hermanas y un servidor. Soy de ahí, aquí primero estudié Administración de Empresas y Negocios Internacionales en la Universidad en la Pucamaima y en Estados Unidos, en Nueva York, para ser más exacto. Pero siempre mi ambición era el derecho, o sea, tenía esa Esa inquietud. curiosidad. Sí, entonces mi mentora, donde trabajaba, doña Mercedes Cabral Viudo Alcalá, conocida como Doña Conchita, muy cariñosamente, me dijo, siempre me impulsó a estudiar Derecho. Y entonces estudié Derecho como una segunda carrera y bueno, básicamente, digamos, ahí comencé mi carrera jurídica, legal, Te llamémosle así. hiciste abogado. ¿En qué año te hiciste abogado aquí en República Dominicana? Aquí en República Dominicana estudié y me hice abogado en el año 2014 en la Universidad del Caribe. Okay. Así es. Entonces iniciaste una carrera jurídica aquí en República Dominicana antes de irte fuera del país. Sí, bueno, antes de irme a Estados Unidos, yo trabajé durante muchos años en vamos a decir, en la carrera diplomática. Trabajaba en la Cancillería, en el área de negociaciones comerciales, y ahí veíamos muchos temas legales, sobre todo temas de acuerdos de libre comercio, también temas de arbitrajes inversionista-Estado, protección de los intereses del Estado o protección de los inversionistas en un acuerdo, digamos, entre países para la protección de las inversiones. Ahí vi muchos temas legales mientras estudiaba Derecho. Interesante. ¿Cómo surge entonces esta idea? Porque esto ahora está como en boga, pero antes era poco común. ¿Cómo te surge la inquietud y la curiosidad y cuál fue el proceso para entonces poder emigrar o irte a los Estados Unidos? Sí, bueno, mira, yo siempre me gustaba el área internacional, porque justamente por eso estudié negocios internacionales y trabajaba en la Cancillería, donde en la carrera diplomática, pues, aunque era enfocado al área económica comercial, pero siempre con una visión internacional. Entonces siempre tenía la idea, ya desde que estudiaba la carrera, de hacer alguna maestría afuera, en el área internacional también y compartiendo con compañeros que ya habían estudiado en Estados Unidos, de manera exacta, no sé si lo conocen, Yomar Vargas, el hijo de Juan Alejandro Vargas, me dice, pero tú te puedes hacer abogado en Nueva York. Dice,
Y ahí entonces, espérate, vamos a salir un día, vamos a tomar una cerveza, Para que me porque tú explique. me cuentes. Vamos a ver, ¿Cómo ¿cómo así? es ¿Cómo esto? así? Sí, sí. Y ahí, bueno, no sé cuántas nos tomamos, pero yo creo que salí ganando yo porque yo le saqué toda la información Toda la posible. información. Sí, Eh, porque y- haciendo un paréntesis, ¿sabes? Es algo que llama la atención, te entiendo, porque es algo como que uno ni lo prevé, como que dice, ¿cómo que abogado allá? Si todo el que se va de aquí, que es profesional, y se va a vivir a Estados Unidos, se dedica a otra cosa. Otra cosa Justamente, totalmente ¿Porque diferente. no? Que no se puede validar, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces una Y- gente y- te dice, y mira, la tú te puedes ser abogado allá. Y cuando tú tienes más o menos la idea, entonces también está el cuco de que el test bar es súper dificilísimo, Que él te, que exactamente. eso no lo pasa a todo el mundo, que eso hay que Claro. dura años estudiando y que hay que aprenderse la Exacto. legislación de allá y un Ah, poco. sí. Exactamente. Sí, yo tenía esos mismos temores, fruto de la poca información que manejaba en ese tiempo. Creo que se sabía menos. Estamos hablando que eso fue en el año 2014, ya hace casi 10 Bastante, años sí. de eso. Pero conversamos, él realmente me edificó en el proceso, ya él había... En ese momento ya él era, ya él sabía- estaba así, él estaba recién culminado Ok. el proceso, o sea que él también tenía muy fresco. Muy fresco todo. Y entonces ahí conversamos y bueno, y luego ahí me edifiqué más, comencé a investigar también más por mi cuenta. En el año entonces 2015 me voy a hacer una maestría. Tuve la suerte y la bendición de que me fui aceptado en Georgetown, justamente donde él también había estudiado y otros colegas de Georgetown aquí está ¿dónde? en Washington, D.C. Y bueno, ahí sí entonces ya hice toda la preparación que puedo perfectamente, digamos, ya andar más en ella sobre el proceso para hacerme abogado allá. Y culminé haciéndome abogado en Nueva York en el 2018 y en No, fue un proceso que Massachusetts duró 3 años. en el 2020. Vamos a ir analizándolo por fase. Ajá. Tú hablaste de la maestría, o sea, ¿cómo fue el proceso? Vamos primero, ¿cómo fue el proceso de aplicar a la maestría, a la universidad? ¿Qué hiciste? ¿Cómo aplicaste? Y todo eso. Muy bien. Bueno, el proceso para aplicar a maestrías en Derecho en Estados Unidos inicia con suficiente tiempo de antelación. Cuando uno es un estudiante internacional, o sea, un abogado que no es de Estados Unidos, sino que viene de un sistema de fuera, no te exigen el examen, ¿no?, del TOEFL, ¿no?, el examen de inglés como segundo idioma. Algunas universidades tienen unos requisitos particulares de un mínimo de puntaje, otras no. Algunas tienen un requisito del total, algunas tienen un requisito del total y de cada área de las 4 áreas diferentes del examen TOEFL. Eso dependiendo de la universidad. Pero también, y esto es un consejo que le puedo dar porque yo sé que ustedes lo escuchan muchos estudiantes de derecho, personas que tienen quizá la misma curiosidad que tuve yo. No es bueno tomar esa iniciativa en tu vida de hacer una maestría en Estados Unidos a la ligera. Hay que estudiar bien cuál universidad tú quieres ir y adecuarla al perfil que tú quieres. Yo, como no sabía mucho, yo apliqué como a 12 universidades y tuve un buen rango de aceptación, me aceptaron en muchas. Cada aplicación cuesta. Claro, cada aplicación cuesta. La mayoría de las universidades tienen vamos a decir, subcontratado el proceso inicial de aplicación a través de una plataforma que tú envías todo tu documento a esa plataforma y esa plataforma se encarga de distribuirlo a todas las universidades. De esa forma tú no tienes que hacer una aplicación para cada universidad, lo cual aumentaría mucho más los costos, porque piensa que toda la documentación que hay que presentar cuesta producirla aquí, pero también hay que enviarla allá. Y cuando digo documentación aquí es récord de notas, récord de tu título, legalizado, apostillado y traducido en muchos casos. Entonces todo eso aumenta más el precio. Entonces hay que saber, no es aplicar a muchas, porque bueno, mientras más chance de aplicar, más oportunidad de que me elijan. No es así. Tú tienes que ver el perfil de la universidad y de acuerdo al perfil entonces y tus intereses, entonces elegir aplicar. Entonces el inglés, por ejemplo, sí, definitivamente es
fundamental uno Fundamental. obviamente, Imprescindible. para eso. Correcto. Entonces, Porque ¿cómo fue? Luego te aceptaron en la universidad, hiciste la maestría y fue concomitantemente con el proceso de hacerte abogado allá, ¿o cómo fue? es parte del proceso. Ok. Es decir, cuando tú eres un abogado, que tu formación no es similar o equivalente, que sería el término correcto, en tiempo o en contenido al programa que estudia de licenciatura cualquier joven en Estados Unidos, entonces tú tienes que curar, llamémosle así, esa deficiencia que tú tienes en contenido con una maestría en los Estados Unidos. Tiene que ser una universidad cuyo programa de estudio esté avalado por el American Bar Association, que vendría siendo analógicamente quizá lo que es el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ellos tienen un listado de programas de derecho de las universidades, ¿no? De la Facultad de Derecho, que ellos aprueban. Y si tú estudiaste en cualquiera de esas universidades, o tú haces tu maestría en cualquiera de ellas, pues entonces lo aceptas. Te permitiría tomar el bar. Correcto. Ahora, es bueno aclarar, sobre todo porque puede tenderse a confusión, que el ingreso a lo que es la licencia para ejercer en Estados Unidos, el ingreso al ejercicio como abogado, en Estados Unidos está regulado por cada estado. ¿Sí? No es que los mismos requisitos de Florida son los de Nueva York. Si yo soy de aquí, no me puedo ir a Barahona. No. Cada estado tiene sus reglas. Entonces, hay estados donde no te permiten, por ejemplo, ejercer en ese estado si tú no estudiaste una licenciatura en Derecho en Estados Unidos. Hay otros estados, como Nueva York, por ejemplo, que sí permiten, obviamente sujeto a curar, vuelvo y digo, esa deficiencia que tú tienes frente al programa de licenciatura en Estados Unidos. Casi todos los programas aquí de licenciatura en este país cumplen con el requisito de tiempo, porque son programas con una cantidad de carga académica similar. Casi tienen la misma cantidad de materia o la misma cantidad de crédito que te exigen allá o aquí para tú graduarte. Donde está la deficiencia es en el contenido, porque aquí estudiamos un derecho más, digamos, exacto civil, de código napoleónico, allá es romano germánico, common law. Entonces, para curar esa deficiencia, pues se estudia una maestría. Ahí es como yo lo hice. Entonces, por ejemplo, ¿en cuáles estados tú tienes, o cuáles estados son similares, o en cuáles estados tú puedes ejercer allá luego de haber pasado por este proceso? Tú inicias el proceso en el estado que tú elijas. tengas interés y que obviamente, como vuelvo y repito, tú puedas cumplir con los requisitos. En mi caso particular, yo lo hice en Nueva York, que es donde lo hace la inmensa mayoría, no solamente de los abogados dominicanos que buscan revalidar en Estados Unidos, yo diría de casi todo el mundo, terminan yendo allá. También por la importancia que tiene Nueva York como centro internacional financiero y legal. Piensen que la inmensa mayoría de los contratos internacionales que se firman, incluso con partes que no son americanas, puede ser un fondo privado belga con una empresa industrial brasileña, por ejemplo, y eligen como foro para la solución de los conflictos Nueva York, o la ley gobernante del contrato Nueva York o Londres. En un estudio que se hizo hace ya unos añitos, se decía que Londres y Nueva York eran la mayoría de los foros para solución de conflictos de contratos internacionales, incluso con partes que no son americanas. Entonces, ¿el examen en sí es tan duro como dicen, o es un mito, o más o menos, o depende qué tiempo te tomó a ti prepararte, por ejemplo, para eso, y cuál fue tu experiencia personal? Claro, el examen es difícil, es cierto, y lo hace más difícil el hecho de que pues uno no estudió allá. Piensa que la licenciatura en Estados Unidos dura 3 años y la maestría que uno hace dura 1 año. Aparte de que la maestría que uno hace, que uno estudia allá, uno trata de que esa maestría contenga las materias que la judicatura del Estado, en este caso vamos a poner por ejemplo Nueva York, te exige. Te exige que tenga que hacer una maestría de tantos créditos y que la mitad de los créditos sean repartidos en X materia. Claro, son usualmente las materias que son examinadas en el examen. Constitucional, sociedades y corporaciones, evidencias, derecho de familia, derecho de la propiedad, también penal, obviamente, y entre otros. Pero en realidad no te va a dar
ni el dinero ni el No, tiempo tengo un año. para en un año dar toda esa materia. Entonces tú siempre eliges la que tú quieras. Sí hay un prep, como le llaman, hay un periodo de preparación y casi todas las compañías que se dedican a educación de grado en Estados Unidos tienen, o de posgrado también, tienen su programa. Kaplan, Barbary, casi todas tienen su programa, que incluso los mismos estudiantes que hacen su licenciatura allá se dedican sus 3 meses después de graduación, o 2 meses, 2 meses y medio aproximadamente, para estudiar y prepararse. Okay. Porque imagínate cómo tú botellas 3 años de estudio en 2 meses de repaso. Es mucho. Pero se hace y se pasa, no es imposible de pasar. Según las estadísticas, la mayoría lo pasa la segunda y la tercera La vez. tercera, sí. Muy poca gente lo pasa a Sí, que la primera. O a la primera. Yo conozco de ambos lados, o sea, conozco estudiantes, bueno, ya abogados que estudiaron en Estados Unidos, hacían su licenciatura en Estados Unidos y no la pasaron la primera vez, y conozco otros que la pasaron la segunda vez. Conozco estudiantes que no, o sea, perdón, abogados que no estudiaron en Estados Unidos y lo pasaron la primera vez. Okay. Se ha visto los dos lados. En mi caso particular, yo lo pasé la segunda vez, pero me quedé muy corto en la primera. Fue como por 14 puntos. Por eso me motivó a tomarlo nuevo, porque bueno, ya no me voy a quedar con mi sueño, mi plan fuera por 14 puntitos. Y lo tomé la segunda vez y la segunda vez lo pasé bien. Ahora bien, ese examen, que es un examen de 2 días, bastante... 2 días, ya tú sabes. Son 2 días de examen. El primer día es una simulación de 2 tareas, 2 escenarios que un abogado normalmente en Estados Unidos se enfrentaría. En una oficina legal, hacer un memo o escribir una opinión legal para un juez o para un funcionario en la administración pública, obviamente con el rigor y los requisitos que se exige en los Estados Unidos, ¿no? Y luego en la tarde son 6 ensayos que pueden ser de vamos a llamarle un pool de 8 temas diferentes. Te mandan a hacer 6 ensayos. Obviamente, con la redacción, el estilo de solucionar un problema, como se estudia en Estados Unidos. Y el segundo día son 200 preguntas. Por ejemplo, no es lo mismo los exámenes aquí, que ustedes saben muy bien que son selección múltiple, pero son la violación. ¿Cuáles son los elementos de la violación? A tal, B tal. Allá no. Allá la selección múltiple te plantean un problema de 1 o 2 oraciones como mucho. Entonces, seguido de la pregunta y la respuesta es sí por tal cosa, sí por tal otra cosa, no por tal cosa, no por tal otra cosa. O sea, que requiere un análisis. Un mayor grado de análisis. Claro, porque a veces las respuestas se parecen mucho. O sea, tú sabes que es no. Pero ¿por qué? Él no. Y eso tiene que ver mucho con el sistema de enseñanza legal en las universidades de allá, que para nosotros supone un cambio de paradigma completo. Tú sabes que yo, por ejemplo, como educadora, he tratado de moldear un poco ese cambio de paradigmas, porque aquí, lamentablemente, la mayoría de los profesores y del cuerpo estudiantil están acostumbrados a embotellarse las cosas. Es como que yo me voy a embotellar lo que dice el artículo tal del código tal, pero ese mismo artículo que ya tú te sabes, yo te lo pongo en un problema y tú no sabes cómo que tú vas a reaccionar a eso. O sea, no tenemos esa capacidad como de análisis y de argumentar, que yo creo que nos hace realmente mucho daño. Así es, así es. Y allá se especializa mucho en eso. Así, a los estudiantes se les enseña más que el contenido de las leyes. Pues, estamos hablando de un país donde existe el case law, ¿no? Donde la jurisprudencia es ley, las decisiones incluso de las cortes inferiores también son ley. Entonces se enseña más a solucionar los problemas con las herramientas legales que tú tienes a mano. Entonces tú tomaste el examen, el de Nueva York y también el de Massachusetts. No, porque la gran mayoría de los estados, con excepción de unos cuantos, no lo puedo decir quizá todo, porque no me recuerdo todo, pero te puedo decir que con excepción de Florida, California, Texas, excepto esos 3 y otros más que hay, la gran mayoría forman parte del examen unificado de la barra. Es decir, que el mismo día, correcto, el mismo día se da el mismo examen, con el mismo contenido, en todos esos estados. Y eso te permite que tu nota
Si satisface obviamente el mínimo del otro estado y también cumple con los requisitos que te decía de los otros estados, tú puedas transferir tu nota, el resultado a esa otra jurisdicción y no tener que tomar el mismo examen otra vez. Okay. Ahora, esos exámenes, esas jurisdicciones, perdón, que forman parte de ese examen unificado, entonces tienen un componente de derecho estatal, que eso se toma aparte. Entonces, aparte de tomar el examen de la barra, el examen unificado, tienes que tomar uno de derecho estatal, porque son las particularidades propias de ese estado que son un tanto diferentes pero entonces, a los otros estados. Entonces tiene que hacer una preparación extra para conocer ese, ese derecho estatal. Porque... Correcto, y casi siempre lo que hace la judicatura de esos estados es que te obligan a tomar un curso especializado sobre el contenido de derecho estatal que tú vas a ver en los exámenes. Lo mismo ocurre con Massachusetts. También tiene su componente de derecho estatal de Massachusetts. Y hay otro examen que ese sí lo dan en casi los 50 estados, y es el mismo, y se da en otra fecha, y es el de responsabilidad, el de ética profesional. Es un examen de 50 preguntas, selección múltiple también, donde te examinan en las reglas éticas que debe de tener en el ejercicio del derecho allá. Tú sabes que aquí las series de televisión o han hecho mucho bien o han hecho mucho daño, porque uno ve, por ejemplo, que Sweet, que no sé qué, toda esa cosa, y uno siempre tiene la idea de que allá hay mucha seguridad jurídica, porque se aplican mucho los criterios jurisprudenciales. Eso realmente es así, porque aquí tenemos un pequeño disturbio con esa parte, pero eso realmente allá es así, o sea, los criterios se aplican jurisdiccionalmente de manera constante. Se puede esperar objetivamente un resultado en virtud de que uno dice, no, esto encaja en esta norma jurídica o en este supuesto jurídico, el resultado debe ser tal, porque aquí es lo que dice Alquira, a veces es asigún, a veces tú dices, pero ven acá, ¿por qué aquí sí, por qué allí no? Sí, es correcto. Mira, lo que ha hecho Estados Unidos o el sistema legal estadounidense, importante y grandemente, obviamente, la importancia política y el tamaño de los Estados Unidos en la economía global, también es la seguridad jurídica de un sistema judicial de vanguardia y sobre todo donde hay seguridad jurídica y un cierto grado de expectativa, ¿no? De certidumbre del resultado. Básicamente a nivel federal, eso viene un poco por el stare decisis, ¿no? Que la Corte tiene que atenerse y respetar lo que se ha decidido antes en el mismo tema, ¿no? o en la misma situación. Pero hay que recordar que los Estados Unidos tiene un sistema judicial, vamos a llamarle dual, mucho poder, donde tú tienes un circuito, no le quiero quizás usar el nombre de circuito, porque hay cortes de circuito, pero digamos, donde hay una esfera federal con sus cortes de distrito, sus cortes de circuito y su Suprema Corte, y hay otra esfera estatal, donde en cada estado hay cortes, digamos, de apelación, cortes de primer grado e incluso cortes de counties, ¿no? De condados. En las cortes estatales sí se puede ver un poquito más de, llamemos de eso que ustedes llaman, de sorpresa. Se nota una diferencia, amén de que hay, y quiero decir, y eso no es un motivo de orgullo para nosotros los dominicanos, hay jueces estatales que son estrellas, o sea que yo en lo personal no le vería que le falte nada, que no tenga un juez federal. Nosotros los dominicanos tenemos varios, incluso en la división de apelaciones del primer distrito judicial, bueno, en este caso sería del primer departamento judicial de Nueva York, que es el que está en Manhattan y el Bronx. O sea que te estoy hablando, para hacer una comparación quizá que puede edificar más a los escuchas, son los jueces que ven las apelaciones, están en segundo grado, del departamento judicial más importante del estado de Nueva York y posiblemente a nivel estatal del país entero.
no a nivel federal, sino a nivel estatal. Porque ya encima de esos jueces lo que queda es la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York. Pero la jurisdicción que cae en esa corte abarca Manhattan y el Bronx. O sea que imagínate las controversias que surgen ahí. Y para ponerte un ejemplo, muy escuchado recientemente, la condena contra el expresidente Trump, que se originó en la Corte Suprema, que es una corte de primer grado, ¿no?, penal de Manhattan. La apelación la van a escuchar en esa corte de apelaciones, que allá se llama División de Apelaciones, para el primer departamento, que es la que jurisdiccionalmente cae sobre esa corte. Y en esa corte hay 2 dominicanos. Wow. Son 21 jueces, o sea, puede que no le caiga, que no le toque a un juez dominicano escuchar esa apelación, pero puede que sí, son 21 jueces. Interesantísimo. Excelente, súper excelente. Qué bueno. Entonces también tengo entendido que tu ejercicio profesional está tanto en República Dominicana como allá en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito acerca de esa dualidad. Claro. Bueno, en mi caso es muy personal. Realmente, como le comentaba a Daniela, yo tenía ya un tiempo ejerciendo aquí, a diferencia de muchos que se van para allá jovencitos y hacen su vida y su trayectoria allá. Claro, ya yo tenía, y conozco mucho, que ya yo tenía un tiempo ya, entonces, ya como tú tienes un nombre, como tú tienes ya experiencias y clientes, ¿no?, una clientela, pues no se abandona. Sin embargo, eso me ha abierto también la posibilidad de que aquí, y no solamente aquí en República Dominicana, sino también a nivel de Latinoamérica, como fruto de la misma maestría, los colegas, compañeros que se van conociendo en el camino de otros países latinoamericanos, pues saben que tú estás en Nueva York y te dicen entonces, mira, tengo un cliente que tiene tal situación. Y obviamente abarca a los Estados Unidos. Entonces digamos, en ese ejercicio, pues he podido asesorar empresas en temas de societarios, ¿no?, con las leyes de Nueva York, pero también en temas de propiedad intelectual, registro de marcas, incluso de marcas de empresas dominicanas que se han registrado su marca a nivel federal y a nivel estatal en los Estados Unidos. Y también para temas, por ejemplo, digamos, de copia, ¿no?, de propiedad intelectual, gente allá que ustedes creerían que no, pero sí, hay gente allá que copia marca dominicana y para tratar de registrarla captar, allá. Sí, o de captar el público allá, claro, haciéndose pasar por marcas muy reconocidas en el mercado aquí. Okay. Interesante. ¿Y cuál espacio o cuáles jurisdicciones, con cuál te sientes más cómodo? ¿Cuáles son las diferencias que podrías ver en el ejercicio de allá y en el ejercicio de aquí? Muy interesante. Fíjate, a mí quizás es por el tiempo, pero a mí me gusta mucho el ejercicio aquí. Sin embargo, hay diferencias muy particulares que hacen, obviamente, que a veces se prefiera allá. La primera es el tiempo para resolver una simple controversia. Aquí se toma demasiado tiempo. Y eso se dialogaba en el Congreso del Poder Judicial que hubo recientemente en el mes de abril, que celebró el Poder Judicial. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir, fuimos invitados, y se hablaba de la necesidad de reformar, de primero homologar los procesos lo más posible, obviamente, porque el proceso penal o inmobiliario puede que no se pueda homologar completamente con el civil y que sea a nivel procesal lo mismo, pero de homologar un poco más para que sea lo más parecido posible. Y también el tema de los plazos y los tiempos. O sea, es imposible que, y ustedes que litigan saben muy bien, ¿no?, casos a veces que se toman 4 o 5 años. Tú todavía no tienes una sentencia en el diario vivir, los casos Sí, aquí son terribles. Entonces, allá tú tienes un sistema procesal que es muy diferente. Es un sistema procesal donde, en primer lugar, a nivel estatal, ¿no?, a nivel estatal, dependiendo la cuantía, hay una exigencia de que haya mediación primero, lo cual el objetivo es de congestionar, que están congestionados igual, en cualquier parte del mundo, porque lamentablemente no hay suficientes recursos
jueces y abogados para la cantidad inmensa de casos. Pero hay una cultura de la mediación, por lo menos se está introduciendo, y de congestionar los tribunales. Eso es lo primero. Y lo segundo es que allá la gran mayoría de los casos no se resuelven en el fondo, sino que se resuelven en lo que le llaman el pre-trial, o sea, preliminar, sea por un arreglo entre las partes, que ocurre muchísimo, Sí, ocurre mucho. sobre todo en temas de responsabilidad civil, accidentes, personal injury, como le llaman, ¿no? Pero también en casos comerciales, también en casos ¿Pero tú crees que se deba esa amplia favor a los acuerdos por el tema del ejercicio, de cómo se hacen las investigaciones? Porque yo aquí, por ejemplo, critico mucho que nosotros aquí como que queremos dar una solución muy rápida a los procesos y ocurre un hecho hoy y entonces ya mañana o pasado mañana yo tengo presuntamente a la persona que cometió el hecho y ya tengo no sé qué, entonces eso hace que los casos usualmente queden un poco débiles. Si allá se toman un poco más tiempo en hacer investigaciones, el caso llega un poco más robusto y si ya tú sabes que al final de cuentas te va a venir una condena o no va a ser a tu favor, pues lo más lógico que se acuerde. Eso podría jugar a favor, digamos, de que sea así. Allí existe la figura del discovery, que aquí no existe, y es cuando las partes deciden entonces llevar el caso ante el tribunal, esto es materia civil, ¿no? Las partes tienen que reunirse primero con un magistrado, que es decir, no es el juez de fondo. Es un juez, pero es un juez, ellos lo llaman magistrate judge, que acuerda con las partes un calendario del juicio. Entonces, el juez con las partes dice, bueno, mire, hasta tal fecha vamos a presentar mociones. Hasta tal fecha vamos a decidir sobre las mociones. A partir de aquí, entonces vamos a entrar en discovery. Y cada parte va a hacer la petición a la otra de la información o las evidencias que quiere que se produzcan. El discovery es como la fase del descubrimiento. Exactamente. Aquí no la tenemos porque allá, por ejemplo, tú puedes en Discovery decir, bueno, mira, yo necesito que Daniel, supongamos que es sobre una infracción de tema marcario, en temas marcas. Yo quiero que Daniel me produzca y deposite todos los correos electrónicos de tal fecha a tal fecha que él compartió con tal empresa que fue la que se encargó de imprimir, ponte tú, la fachada del edificio donde está ahí la marca que él, yo entiendo que infringió, ¿no? Entonces, eso ya obviamente ayuda a que... Y la otra parte está obligada a hacerlo. Claro, entonces eso ayuda a que... Y si no lo haces, entonces el juez puede o el jurado puede entender que lo que yo estoy alegando es cierto. Tiene una razón porque tú no lo quieres probar, porque tú lo ocultaste. Obviamente hay unas reglas que prohíben que se abuse de esa facilidad o ese recurso, pero eso ayuda mucho a que efectivamente, como tú dices, se tome menos tiempo y sea más eficiente. Pero yo diría que quizás la primera y más importante razón son los honorarios del abogado. Eso obviamente evita porque ya tú estás pensando con el bolsillo, tú dices... Espérate, no me conviene seguir este pleito. 400 la hora, 500 la hora, 350 la hora. Daniel, tenemos que hacer desayuno para eso. Vamos a ir la certidumbre, porque hay veces que una de las partes sabe que tiene poco chance de ganar. Sí, exacto. Pero tira el pleito con el objetivo de luego llegar a algún arreglo con la otra parte que sabe que la cantidad que va a tener en el arreglo es menor a lo que hubiese podido ser una condena. Aquí ustedes saben que no es así. Aquí hay gente que sabe que no tiene la gana, pero tira el pleito para ver si el juez tiene algún lapsus y falla a favor. Me falla a favor. Que en mi ejercicio aquí, en Dominicana, lo he visto. Sí. O sea, yo he visto que... Porque aquí realmente aquí tenemos no una seguridad jurídica. No hay exactamente. Mira, volviendo atrás un poquito, quiero hacerte dos preguntas a la vez que se conectan. El tema volviendo a la maestría, el tema de los costos, porque uno de los miedos también de mucha gente, no solo abogados, sino gente que están viviendo allá, siempre es que que la universidad es demasiado costosa. Entonces, ¿cómo resuelve ese tema un abogado como tú, por ejemplo, internacional, que viene de otro país? Y también, posterior a licenciarse,
cómo es el tema laboral, o sea, si hay oportunidad realmente para esos abogados, o si es que la mayoría forman su propia oficina. Yo veo que muchos se dedican como que al derecho inmigratorio. ¿Cómo es el asunto? Explícame esas dos partes. Son muy buenas preguntas, sobre todo porque son muy prácticas. La primera es que el costo es una de las razones por la cual, a mi juicio, teniendo la cercanía que se tiene, no hay suficientes, ha crecido con el tiempo, pero no lo suficiente. Esa es una limitante. Cuando yo estudié, por ejemplo, en mi promoción, más de la mitad de los graduados eran estudiantes chinos que iban becados por el gobierno chino. Eso obviamente pues permite, ¿no?, un acceso al estudio que lamentablemente nosotros, a pesar de que a través de la Mesía hay becas, pero no es lo mismo. Mi recomendación a la mayoría de los escuchas de ustedes, que son estudiantes, es que desde antes, es decir, desde antes de iniciar su proceso de aplicación, ya comiencen a buscar becas. En mi año, cuando me gradué, dominicanos éramos de mi promoción 2 y habían 2 más que venían en el año siguiente, estaban haciendo la maestría de 2 años, y me acuerdo perfectamente que mi compañera, mi compatriota, estaba con una beca Fulbright. Yo estaba con una beca privada también, es una beca privada de un grupo económico de aquí del país, que ayudan a estudiantes y becan, porque me había graduado con honores de derecho. Entonces, busquen su beca, tiren a su Fulbright. El problema de la Fulbright es que la Fulbright te exige volver luego al país y, o sea, no te permite quedarte en los Estados Unidos, sino tienes que volver al país, porque el objetivo de la Fulbright es obtener conocimiento que venga en beneficio de la sociedad país, de la cual claro. tú saliste. Pero luego del tiempo que exige, tú puedes volver a irte para allá. Si no, pues a una beca privada o una beca de la MESI que te permita ir. Porque los costos son muy altos. Se han subido con el tiempo. Actualmente una maestría en una universidad como Columbia o incluso hasta Fordham o Georgetown, por ejemplo, estaríamos hablando de $50,000, 50 y tantos de miles de dólares, sin contar dónde tú vas a vivir, comer, transporte. todo eso es pesado. Y claramente las mejores universidades, no todas, pero muchas universidades buenas están en centros urbanos donde claramente vivir cerca es muy difícil. Fordham está en la misma ciudad de Nueva York, NYU en Manhattan, Columbia también está en Manhattan, Georgetown en el pleno centro ahí cerca del Congreso de Washington, o sea, está en una zona donde los alquileres son caros. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me preguntaba sobre las oportunidades las laborales. laborales. Un consejo que le doy muy bueno a los escucha de ustedes es, si tú estás terminando la universidad con el objetivo de irte a una maestría, te recomiendo que te vayas en el momento, obviamente, cuando tú puedas conseguir el dinero o la beca, pero también en el momento donde tú tengas un muy buen arraigo laboral con firmas o entidades, instituciones en el país que te permitan hacer las conexiones laborales en los Estados Unidos. Porque para nosotros, el abogado, digamos, extranjero, ¿no?, el abogado de formación fuera de Estados Unidos, que logra irse a Estados Unidos, que logra hacer su maestría, pasar el bar exam, todos los requisitos que hay por delante y sacar la licencia, de cara a posibles empleadores, dependerá mucho también del tema en el que tú domines. Tiene que ser temas internacionales para que una firma de abogado diga, bueno, mira, Daniel, por ejemplo, se graduó en arbitraje, tiene experiencia en arbitraje internacional, conoce la ley dominicana, pero también ha tenido experiencia trabajando en arbitrajes que involucran clientes de países donde nosotros tenemos clientes, entonces vamos a contratarlo. O, por ejemplo, pues ha representado al gobierno dominicano o tiene relación con el gobierno dominicano y el gobierno dominicano es un cliente nuestro en arbitrajes inversionista-Estado, vamos a contratarlo a él. Obviamente eso reduce ya un poco el número de oficinas o firmas que te puedan contratar. Y eso también dependerá mucho de donde tú estudies, porque
allá, y eso es muy diferente aquí, pero allá se comienza a buscar trabajo desde el primer semestre. O sea, ya la universidad comienza a hacer actividades de networking, paneles, reuniones, con el objetivo de que tú comiences a ir ya escudriñando, Claro. buscando, haciendo contactos, para cuando tú te gradúes, pues Ya tú tengas una red, claro. una oportunidad o una oferta laboral. En Washington, por ejemplo, que fue donde yo estudié, hay muchas oportunidades institucionales, obviamente con un nivel de competencia feroz, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, universidades para los que son más académicos. Y en Nueva York hay más oportunidades comerciales, hay un montón de firmas de abogados que tienen práctica internacional o práctica latinoamericana. No tienen casi dentro de su staff abogados que hablen español, que son muy importantes, o abogados que han trabajado con clientes de países latinoamericanos. Entonces, para ellos es un plus y lo contratan. Entonces, ahí depende mucho la ciudad, donde, o sea, la universidad, la ciudad donde está la universidad donde tú vayas a hacer tu maestría. Excelente. Señores, ya lamentablemente el tiempo apremia y tenemos que ir cerrando, pero no podemos culminar este espacio sin antes solicitar, ¿verdad?, que nos des algunos tips que tú entiendas que son relevantes tanto para las personas que quisieran embarcarse en esta experiencia acerca de, ¿verdad?, ya que tú tienes tu experiencia en esa área. Bueno, varios tips. El primero es que, así como yo lo hice en mi momento, ayúdense de alguien que ya haya pasado todo ese proceso para que le explique, para que le auxilie. Investiguen con las universidades. Dependiendo de la universidad donde se estudia aquí o donde se estudió, tienen ya un número de exalumnos que han pasado ya ese proceso y pueden ayudar a la universidad. Y tercero, busquen en internet, en las redes, acérquense a las asociaciones de abogados que son afines a uno por su nacionalidad. En Nueva York, por ejemplo, tenemos la Dominican Bar Association, que es la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos, donde yo hasta diciembre seré vicepresidente para asuntos internacionales, y nosotros ahí hemos hecho un montón de actividades en beneficio de justamente dar a acompañar y a dar a conocer a los estudiantes aquí o abogados, ¿no?, graduados con interés de ejercer allá sobre el proceso. De hecho, el Comité de Abogados Foráneos de la asociación tiene para la semana del 9 de julio, sí, creo que cae 8 o 9, toda esa semana tiene una serie de webinars con más de aproximadamente 10 o 12 abogados, jueces dominicanos que han estudiado en Estados Unidos sobre el proceso de reválida y su experiencia ejerciendo allá. Ese es un programa que se está haciendo de manera conjunta con más de 6 universidades, 6 universidades, pero está abierto al público en general. Así que busquen en las redes Dominican Bar Assoc o Dominican Bar Association, que igual van a encontrar el Instagram o las diferentes redes, para que sigan esa asociación, porque ahí aparecen muchas oportunidades, no solamente de webinars y como esto, pero también de trabajo incluso. Excelente. Para los miembros. Excelente. Excelente. Bueno, Alexis, ha sido muy grata y muy útil esta conversación. Yo sé que mucha gente le va a sacar beneficio y provecho y que mucha gente se va a motivar, que tal vez no tenía esa semillita en la cabeza. Y es interesante saber que igual que tú, otros abogados dominicanos lo han hecho y que están ejerciendo en Estados Unidos. Y que aunque abogados, el TES es un monstruo, sí se puede. Sí se puede. A la segunda o a la tercera, pero se puede. Se puede. Los dominicanos somos muy buenos en eso. Somos gente fuerte y de espíritu. Qué bueno. Eso es así. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada, será hasta un próximo capítulo de Disidentes, un podcast jurídicos. Ya ustedes saben.